terminamos esta sesión de la Cátedra Itinerante de Ética, una cátedra que hemos venido evolucionando semestre tras semestre y en el que hemos estado involucrándonos cada vez más universidades. En esta ocasión esperamos 130 estudiantes, más o menos, ¿cierto? Todavía no tenemos 130, deben estar quedaditos por ahí en la 26, caminando un poquito en los trancones bogotanos, pero muy seguramente sí tendremos para el cierre de la cátedra, que la profesora muy amablemente nos hace el ejercicio de la asistencia a clase. Esperamos contar y más tarde que lleguen los demás, pero no podemos seguir esperando para este momento de cierre en el que estamos muy complacidos desde la Universidad Externado de tenerlos a todos y cada uno de ustedes. Por supuesto están los estudiantes nuestros y los estudiantes de las demás universidades en este ejercicio tan dinámico que ha significado no solamente conocer profesores de todas las universidades, aquí tenemos algunos de nuestros profes que nos están acompañando esta noche, sino adicionalmente esperamos tener más colegas, ¿cierto? Conocernos, esperamos que estas sesiones, estas 8 sesiones ya de trabajo, estas muy buenas horas de trabajo en equipo, les hayan permitido a ustedes como estudiantes conocerse. Y conocer otros escenarios, conocer otras universidades, conocer otras visiones de este mundo, conocer las palabras de muchos otros profesores y enriquecerse de ellos. Desde los inicios de la cátedra ese ha sido nuestro interés, nosotros que hemos venido trabajando durante muchos años en la red para la formación en revisoría fiscal, estamos muy convencidos de que los resultados que hoy vemos con la cátedra, no solamente por el número de asistentes, sino además por lo que ustedes manifiestan y nos han manifestado, son cada vez resultados más cercanos a esos objetivos que nos planteamos desde el comienzo. Hoy vamos a tener una jornada que involucra este momento de cierre, este momento de agradecimiento a todos y cada uno de ustedes que han venido acompañando la cátedra, pero que también esperamos se hayan fortalecido con ella. Y vamos a tener un segundo momento que va a ser la clase ya. Para este primer momento, en unos minutos le daré la palabra a la profesora de la Universidad Central que nos ha acompañado y que ha hecho una labor de coordinación académica durante este semestre, que además entenderemos todos que es una labor muy ardua porque implica la coordinación de varias universidades, de estudiantes, muchos en este caso, un grupo de 130 y de profesores diversos y no bajo un solo escenario sino de muchas universidades y facultades. Vamos a darle la palabra a la profesora María Victoria Meira, que nos va a acompañar y a contarnos un poco de la experiencia que hemos tenido este semestre, que vamos a acompañar además esa experiencia con la palabra de nuestros queridos profesores que hoy nos acompañan y que han venido acompañando la cátedra durante estas 8 sesiones. De parte de la Universidad Externado, nuevamente bienvenidos, nuevamente decirles que es un placer, un gusto tenerlos acá, que una vez termine esta sesión con María Victoria y los profesores, los vamos a acompañar a un refrigerio y inmediatamente vuelven, porque va a estar nuestro profe, que está aquí desde muy temprano juicioso para que logren aprovechar el tiempo que ya se acorta un poco. Entonces, bienvenidos, gracias por estar acá, un gusto tenerlos. María Victoria. Muchas gracias, doctora Marielena. Buenas noches, ¿cómo han estado? Bueno, nosotros nos vemos en la primera y en la última sesión. La idea era compartir muchos más espacios, pero pues algunos compromisos nos lo impiden a veces. Para nuestras universidades, y voy a insistir, nuestras universidades son la Universidad Javeriana, la Universidad Libre, la Universidad Militar, la Universidad Piloto, la Universidad Republicana, la Universidad Central, la Universidad Externado, que hoy es nuestra anfitriona, y la Universidad Cooperativa. Este es un proyecto muy significativo desde 2 perspectivas. La primera, la posibilidad de que nuestras universidades se reúnan para hacer un trabajo conjunto y podamos compartir las mejores experiencias de nuestros mejores profesores en un tema tan relevante como la ética, para la formación de nuestros futuros profesionales. Y la segunda, la posibilidad de que nuestros estudiantes se reúnan
compartan sus experiencias y puedan emprender una labor de formación conjunta, que es la manera como seguramente vivirán sus experiencias profesionales, conjuntamente con otros profesionales de distintas universidades y distintas disciplinas, con los cuales deberemos al máximo potenciar tanto nuestro conocimiento como nuestras capacidades y, por supuesto, los aportes que le hagamos a la sociedad. Por eso, cuando nos reunimos a crear esta cátedra, lo hicimos de una manera juiciosa, dedicada y teniendo en cuenta que quienes se formaran dentro de ella iban a dar cuenta de una nueva forma de ver, pensar y hacer las cosas. Por supuesto, el que se hayan venido vinculando profesores y universidades a la cátedra nos ha nutrido mucho este proceso. Entonces, en la primera versión apenas estuvimos 4 universidades, en la segunda versión ya fuimos 5, en esta tercera somos las mismas 5, pero esperamos en la versión que vendrá en el siguiente semestre tener 7 universidades. Que las 7 universidades, bueno, si no logramos que sean las 8, que al menos las 7 universidades podamos tener todos nuestros estudiantes y todos nuestros profesores participando y que podamos recorrerlas, pero además cumplir con algo que nos hemos propuesto desde el principio, y es que ustedes recorran otras universidades. Estamos en el proyecto de hacerlo, y entonces ustedes no deben pensar, eso les toca a los que vienen. No, eso es posible que nos corresponda a nosotros, porque si el proyecto se desarrolla apropiadamente, quienes han vivido esa experiencia son ustedes, quienes conocen la cátedra y quienes han tenido la oportunidad de interactuar en relación con los asuntos sobre la ética que nos son pertinentes y que debemos considerar todo el tiempo, son ustedes, y por tanto esperamos que puedan ir ustedes a otras universidades, relacionarse con colegas nuestros y hacer ese aporte tanto a nuestra profesión como a la sociedad que tanta falta le hace. Yo quiero, además de contarles que la iniciativa es iniciativa de todas las universidades y que hemos contado con la colaboración de todas ellas, darle pues un agradecimiento muy especial a sus profesores, porque el trabajo de ellos es un trabajo que les requiere un mayor nivel de dedicación, en tanto tienen que reunirse, discutir los temas, programar, planear, ponerse de acuerdo o ponerse en desacuerdo, pero un desacuerdo de alguna manera conciliado, para poder llegar acá y tener unos espacios apropiados con ustedes. Entonces, de parte de nosotros que formamos parte de la red, profesores, muchísimas gracias. Créanos que el que ustedes se vinculen a este proyecto y que ustedes nos acompañen para nosotros es, primero, un sello de confianza, y segundo, necesariamente tiene que ser un sello de gratitud, porque pues requiere de un esfuerzo adicional de lo que la docencia tradicional tiene concebido. Y para los estudiantes, pues nosotros sabemos que para ustedes esto puede resultar interesante, puede resultar pertinente, pero también a veces es un esfuerzo. También a veces se convierte en una forma de disponer sus espacios, sus tiempos y sus actuaciones distinta, que les puede generar un esfuerzo adicional, pero que por supuesto les va a representar también un beneficio muy grande. Tal vez ahora no veamos esa dimensión del beneficio, pero lo vamos a ver muy pronto, cuando ustedes empiecen a interactuar con otros compañeros, con otros colegas, contándoles su experiencia, ellos les van a decir la importancia que esto tiene. Yo quiero que en esta última sesión, nuestros profesores, los que nos acompañan hoy, nos ayuden un poco con la retroalimentación de lo que ha significado el proceso. Entonces quiero que los profesores intervengan y nos digan cómo es que ha funcionado este proceso. Más tarde el profesor Curbelo va a hacer un levantamiento de información a título de evaluación de la cátedra. ¿O la profesora Catherine? Bueno, los dos, o todos, mejor aún, para que nosotros logremos tener una retroalimentación de parte de ustedes, pero también por supuesto nos interesa escucharlos. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos a nuestro cargo
direccionar el futuro del proyecto. Insistimos, este es un proyecto que lo queremos en unas dimensiones muchísimo más grandes y solo si ustedes nos colaboran eso va a ser posible. Entonces, les cedo la palabra a quién primero, las damas o los caballeros. Más o menos. Buenas noches, pues es para nosotros muy grato verlos como cuando empezamos, pues aunque es un grupo muy grande, se ha logrado mantener. ¿Por qué? Porque un proceso como este no solamente implica un trabajo de logística, de los profesores, de la preparación. Uno, porque les voy a contar que cuando nos reunimos a principio de año, lo primero que hicimos fue, bueno, el año pasado trabajamos sobre estos ejes temáticos, inmediatamente empezamos como a discutir sobre cuáles iban a ser realmente los ejes que queríamos mostrar para que ustedes no solamente comprendieran desde la norma, sino que entendieran desde casos éticos, también desde diferentes teorías, ya sean críticas, cómo es que uno va construyendo no solamente argumentos para poder asumir las decisiones, argumentos para aceptar sus responsabilidades y no empezar a dejarlas a un lado. Entonces, por un lado es grato saber que la elección de los temas y de la bibliografía fue un trabajo de todos en conjunto, pues con la profesora María Victoria, las discusiones que se dieron, cómo para este semestre pudimos incorporar nuevas temáticas y pues eso ha generado unas dinámicas de trabajo diferentes. Dos, lo otro es que teniendo en cuenta que es un ejercicio académico no solamente para los estudiantes y para los docentes, pues el hecho es que ahora van a quedar memorias, no solamente desde el punto de vista de los videos, sino también cada uno de los profesores escribió un material donde va a ser evaluado por unos pares académicos con la intención de hacer una publicación de esta cátedra itinerante. Y adicionalmente a eso, pues les cuento que en ocasiones pasadas habíamos hablado un poco sobre el tema de la evaluación. Es de pronto algo que no se espera uno como estudiante, pero es necesario. Si no se evalúa, no hay la posibilidad de ver qué aprehensión hay sobre el conocimiento que se ha impartido durante las diferentes cátedras, y ha sido un ejercicio muy interesante porque las sesiones que hemos tenido para revisar, bueno, qué tipo de preguntas, cómo van a ser las preguntas, qué se ha tratado en cada una de las cátedras, ha sido interesante porque los profesores no solamente muestran un punto de vista, sino que también muestran un modelo de educación que va cambiando de acuerdo a cada una de las universidades, de acuerdo a algunas doctrinas que se pueden manejar allí. Entonces, pues les cuento que vamos a hacer una evaluación, la habíamos pensado para hacerla finalizando la cátedra dentro de una de las sesiones, pero por motivos, uno, la intención es disfrutarnos el espacio, y dos, también necesitamos recoger esa información, entonces va a ser virtual y nosotros nos encargaremos como docentes de informarles la fecha como tal para la aplicación del instrumento. Lo otro que también se logró, que uno puede evidenciar, es que los profesores estuvieron haciendo un registro y también estuvieron más pendientes de que los estudiantes leyeran y empezaran a participar, porque en las otras cátedras pues se hizo un trabajo de presentar cuál era la bibliografía, pero el hecho de empezarla a buscar, enviárselas, algunos correos sí llegaban, otros no, entonces me disculpo con los que no les llegaron. De todas maneras igual yo voy a hacer una carpeta que les puedo compartir por Drive para que ustedes puedan recoger toda la información de la cátedra. Obviamente muchos de los documentos ustedes no los evidenciaron como tal, pero cuando ustedes empiecen a leer cada una de las propuestas que se hicieron desde las sesiones, van a encontrar que hay una bibliografía muy enriquecedora, porque uno, pues, la necesidad de que podamos leer en otros idiomas, que miremos cuáles son las situaciones que también se han estudiado sobre la ética y sobre el ejercicio profesional en otras instancias, en otros países, pues deja claro que se ha hecho un trabajo académico interesante. Y pues yo me siento muy contenta, uno, por compartir con profesores de tanta experiencia que le permiten a uno encontrar que
uno se va a ir formando de acuerdo a los discursos y esperar y empezar a escuchar cada uno de los discursos es encontrar en unos una posición distinta, en otros una posición de pronto un poco más radical y en otros una posición más flexible. Pero eso es lo más interesante, poder encontrar que hay puntos de convergencia y que eso permite ver que este espacio es un espacio válido y es un espacio que permite la creación no solamente del capital social, porque como lo decía la profesora María Victoria, es muy importante como estudiante y como docente poder recorrer la ciudad y aparte de eso conocer personas de otras universidades. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros vamos formando redes hay mayor capacidad de que ustedes puedan encontrar unas formas de ver el mundo distintas. Entonces eso es un elemento que es importante y es un factor que siempre debe estar presente, el hecho de poder compartir con otras universidades y de escuchar a otros compañeros. Les agradezco que siempre hayan estado tan juiciosos, uno, participando de cada una de las actividades, dos, también haciendo preguntas porque también se vio mayor participación, se vio mayor dominio en cuanto a las lecturas y en cuanto a las actividades y pues esperamos que en la evaluación sean muy sinceros, porque lo que buscamos con la evaluación que la semana pasada estuvimos trabajando con el profesor Curbelo fue identificar no solamente que vean unos elementos básicos, uno, qué fue lo que se aprendió, dos, qué hay que resaltar de la cátedra de ética, tres, qué debería incluirse, porque hay muchos aspectos que uno deja por fuera porque no los ve inmediatamente, cuatro, de los profesores qué es lo que recuerdo y por último, qué debe mejorarse. Entonces pedimos que, aludiendo al valor de la sinceridad y de sean ustedes muy sinceros con lo que van a escribir acá. ¿Por qué? Porque la opinión que tienen ustedes, y no es solamente opinión, sino que es la experiencia que dejan marcada acá, permitirá que nosotros podamos dejar un muy buen informe y podamos mostrar cuáles han sido los avances que se han tenido en estas tres versiones de la cátedra. Muchas gracias. Gracias, profesor. Muy amable. Profesor. Profesor River John. Gracias, profesor. Bueno, primero que todo, buenas noches. Muchas gracias de nuevo por su participación. Son ustedes los que le dan la vida a la cátedra. Estaba pensando yo siempre el por qué y para qué de las cosas. Estamos el día de hoy realizando el análisis de las pruebas Saber Pro en la Universidad de la Republicana y empezamos a sacar los estudiantes más destacados. Y una de las estudiantes, que Liliana Zapata, se acercó y me dijo: profe, uno de los puntos que recuerdo mucho fue uno que nos dio el profesor Franco en la sesión X. Yo decía, definitivamente esta cátedra, además de influenciar la manera como ustedes van a ver la ética en su práctica, en la manera en que la van a aplicar en su profesión, también les va a dejar esos aportes académicos, esos diferentes conceptos que vienen de personas como el profesor Franco, la profesora Catherine, el profesor Curbelo y otros profesores que han estado repitiendo o que son nuevos en la cátedra, y va a influenciar tanto en su vida laboral como en su vida académica. Yo creo que ese podría ser el mejor piropo y el mejor reconocimiento para un docente después de haber hecho esta labor. Profe, usted me ayudó a mejorar mi saber pro. Profe, usted me ayudó a tener una mejor decisión en el momento que tenía un conflicto ético. Entonces a mí me parece que esta cátedra, adicionalmente a hacer ese plus donde van a encontrar profesores con diferentes visiones, con diferentes peinados, con diferentes perspectivas de ver la vida, van a encontrar esas diferentes maneras de pensar y eso es lo que va a enriquecer en realidad su conocimiento. Muchas de las cosas que nosotros hemos hecho, incluso la evaluación, algunas cosas para variar en la aplicación de las evaluaciones, de las exposiciones, han sido aportes de ustedes. Apoyo a la profesora Catherine que por favor tengan mucha sinceridad cuando estén contestando esa evaluación. Eso va a hacer que nosotros mejoremos y sus próximos compañeros que vienen en semestres anteriores y que van a ver esa materia tengan un plus adicional cuando vean esta materia. Me queda solamente agradecerles la participación. Yo sé que para algunos el desplazamiento, cuando los de la militar vienen hacia el centro, cuando los del centro van hacia la militar, eso de por sí ya es un plus que ustedes, pues ustedes mejor que nadie lo conocen, ese Amarsis en Transmilenio, ese ITP que tanto les gusta a ustedes, yo sé que lo valoran un poco más precisamente por ello.
y encontrar esos puntos de vista diferentes. Entonces, muchísimas gracias y espero por favor nos colaboren mucho con la evaluación. Gracias, profesor Franco. Cerramos, profesor. Afortunadamente yo hablo muy cortito. Entonces vamos a terminar como bastante rápido. No, yo voy a mirar como unas cosas distintas de la cátedra. Y es el proceso de aprendizaje de nosotros. Es que nosotros venimos a aprender. Siempre que estamos en la actividad docente, estamos en un proceso de aprendizaje. Y creo que en esta versión de la cátedra, para las instituciones que están participando en este proyecto, se han obtenido una serie de resultados muy enriquecedores. Voy a comentar unas dos cositas, algunas podrán ser molestas, pero ustedes saben que yo no me preocupo por decir cosas molestas. Yo simplemente las digo. Nosotros en contabilidad, en la profesión contable, tenemos problemas. Por ahí ya se hizo alusión a eso, pero yo voy a ser más radical. La mayoría de los contadores no saben leer, no son solo los estudiantes. Porque según nos decía Stanislao Zuleta, leer es un proceso productivo. Es decir, cada lectura debe permitir construir escrituras, y esas escrituras tienen que ser sistematizadas para ir construyendo conocimiento. Y como nosotros sufrimos ese problema, que somos muy buenos en lo técnico, eso sí, libros técnicos ahí por enormes cantidades, pero libros conceptuales más bien pocos. A mí me parece que en la cátedra de este periodo nosotros hemos logrado avanzar significativamente. Seguramente ustedes se dieron cuenta dentro de los materiales que se les entregó para lecturas, que esos materiales normalmente tienen como dos características. Una, son de profesionales de otras disciplinas, o dos, son de autores extranjeros. Eran como dos características de ese material que se entregó y que desde luego hay que conocer. Pero nosotros logramos de alguna manera superar un gran vacío, es decir, ante la ausencia de bibliografía que hay en esta temática, porque siempre nuestra bibliografía ha sido el código de ética y el código de ética, y unos comentarios que algunos profesionales han escrito alrededor de experiencias éticas que han sido fundamentadas como en experiencias procesales, cuando han defendido o acusado contadores. Entonces nos han compartido sus experiencias, pero no hemos tenido la oportunidad de construir discursos éticos. Si ustedes se meten a buscar en bases de datos temas que hemos trabajado aquí, voy a decir algunas cosas: derivaciones éticas, dilemas éticos, responsabilidades legales, desarrollo moral. Se van a encontrar con la gran sorpresa de que no hay literatura, no hay nada publicado. Eso al grupo de profesores nos costó un gran esfuerzo, construir discursos que van a terminar en publicaciones, y me parece que ese es un elemento sumamente importante. La cátedra va a empezar a aportarle
bibliografía, conceptualización, no solamente a las universidades que están en el convenio, sino a las universidades que forman contadores públicos. Yo desde ese punto de vista, entonces, antes de ponerme a mirar sus esfuerzos, les quería era comentar nuestros esfuerzos en la construcción de ese discurso ético y nuestra satisfacción por haber logrado construir una serie de cosas que son realmente novedosas y que le van a aportar mucho a la formación de futuros contadores. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor Frank. Profesor Curbelo. El profesor Curbelo hoy es nuestro profesor de la cátedra, pero bueno, ante todo, buenas noches para todas y para todos. Un elemento crucial dentro de esta cátedra fue sin duda el poder encontrarse. Una de las cosas que perdimos en la sociedad contemporánea fue volver a mirarnos los ojos. Realmente estamos conectados todo el tiempo al grupo del WhatsApp. Vamos a un restaurante y pues fundamentalmente hacemos un grupo que se llama la cena de la noche. Entonces cuando llegas a esta cátedra no hay WhatsApp. Hay una posibilidad de tener que conversar con otro y poder mirarle la cara al otro. Y ya para mí allá hay un primer elemento coyuntural cuando se habla de ética. Porque es hablar de ética es volver a mirar al otro. Porque ya yo reconozco que el otro es un sujeto. Y es un sujeto que establece diálogo conmigo. Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, y pues a mí me toca mirarlo desde muchas perspectivas, fue primero escucharles a ustedes la posibilidad de escucharse a ustedes mismos. Y escuchar a personas que fueran diversas. Sobre todo con una metodología que ha ido desarrollando la cátedra, y es la posibilidad de que ustedes puedan trabajar con personas de otras instituciones. Y ya allí hay una primera ganancia. Segundo elemento que quiero rescatar de esta cátedra y es sanar un compromiso histórico que tenemos, y es la diferencia entre lo normativo y lo ético. Quizás para ustedes esto no es tan significativo, pero una de las funciones de la labor de trabajar como profesor está allí. Yo escuchaba los discursos de ustedes cómo fueron madurando, y ya últimamente no eran tan centrados en que la norma dice, sino comenzar a desarrollar discursos más autónomos, más planteados desde otras perspectivas. Es que en ningún momento la norma está siendo el punto final. La norma es el punto mínimo, el consenso mínimo. Por eso dentro del contexto de los derechos humanos se hablan de los mínimos y de los máximos. Eso es lo mínimo, pero lo máximo está el sujeto. Y que ustedes comiencen a preocuparse por el sujeto implica que ustedes desarrollen diálogo. Para mí eso es un elemento coyuntural. Un elemento 3, también voy a rescatar de ustedes que aportaron a esta discusión, era los cuestionamientos que ustedes fueron desarrollando hacia los equipos de profesores, porque ustedes también planteaban desafíos que tenían que abordar o que teníamos que abordar el equipo de profesores que estábamos allí. Al igual que ustedes preparan sus clases, nosotros también, como ya lo comentaron los profesores y la profesora Caterina anteriormente, nosotros también debemos preparar clases y también debíamos reunirnos. Entonces, imagínense ustedes físicamente qué parecido tenemos este equipo de profesores. Ahora, ideológicamente el asunto es mucho más complejo. Tenemos muchos menos puntos de acuerdo. Y adicionalmente representamos universidades que son muy disímiles. Universidades que tienen sus discursos y sus lógicas. Entonces, llegar allí a un punto de acuerdo, como lo han planteado, no fue una tarea fácil, pero realmente fue una tarea de crecimiento, y en muchas de ellas tuvimos todas esas lecciones y aprendizajes que ustedes no fueron suministrando. Finalmente, yo tocaría como otro punto de esta cátedra, fue volver a algo que debe llamarse las caras de Bogotá. Y ahorita tomábamos del pelo con esto porque, bueno, imaginémonos los de la militar cuando vienen al externado. Ahora cuando uno es externado, deben ir a la militar. Entonces, es una realidad de la ciudad que prácticamente muchas veces no conocemos, la tenemos invisibilizada. Y ese tema de volver la cara a Bogotá es un tema también ético.
y creo que eso también fue una ganancia el haber podido movilizarlos y poder mirar cómo habían contextos tan diferentes y profesores tan diversos. Y finalmente la gran enseñanza y la gran ganancia de este proceso fue que ustedes se dieron la oportunidad de poder sentarse a conversar y a tratar lo que sería el discurso ético en contaduría pública. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Urbero. Bueno, hay otro recorrido súper interesante que es el de la libre, ¿no? Sí. Depende de dónde esté. Viajar a Normandía tiene su encanto. Es la más cerquita y la más plana. Bueno, si de plana, si quieres. Bueno, profesores, para esta cátedra y para nuestras universidades es un honor y un orgullo contar con ustedes. Muchísimas gracias, yo creo que ellos se merecen un aplauso. Ahora quisiera escuchar a algún estudiante que me contara cómo es esta experiencia, cómo es esta percepción, qué es lo que ha ocurrido en estas sesiones de trabajo y con qué sensación regresan ustedes a sus universidades a retomar el proceso en este espacio académico específico, porque nosotros lo han hecho todo el tiempo, a retomar ese proceso y a compartir esa experiencia. Entonces, no sé quién nos quiera ilustrar. Pero que no sean todos al tiempo. ¿Sí? No solo, por favor. Uno por universidad. Eso es buena idea. No, Y están separaditos. Sí, que además pues, Están separaditos. los que llegaron en grupo son los de... Ya tenemos uno. A ver, ¿tú cómo es tu nombre? Perdóname. Buenas noches, mi nombre es Carlos Méndez, yo soy estudiante de la Corporación Universitaria Republicana. Muy agradecido de estar participando en esta cátedra de ética. Primero que todo, pues me gusta el tema de trasladarnos de universidad a otra universidad, pues que nos permite obviamente conocer otros puntos de vista, no solamente de la ciudad, sino también de las mismas universidades, porque de pronto pues uno lleva tanto tiempo en un mismo sector o en la misma universidad, y conocer otras universidades le enriquece a uno el conocimiento, ¿sí? También pues poder interactuar con nuestros compañeros, también ver las diferentes ideas y los diferentes propósitos, los diferentes pensamientos que tienen los profesores, y yo me he dado cuenta que cada uno de los profesores que hemos tenido durante esta cátedra tiene un discurso totalmente diferente, pero que a través de la cátedra de ética ha sido la manera más fácil de que se pueda unificar este criterio. Otra de las cosas que me ha gustado es que no solamente, como lo decía alguno de los profesores, es mirar la ética desde la parte normativa, sino también desde la misma experiencia y de las mismas situaciones que se viven a diario en el ejercicio de la profesión contable. Entonces yo de todas formas les agradezco mucho a los profesores por este enriquecimiento que nos han hecho a nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. ¿Algún otro compañero que nos quiera compartir esa experiencia? Si no lo escogemos. Porque si no, a ver, Sí, ¿saco un número? Yo soy la de los listados. Entonces vamos a ver por aquí, dice López Blanco Andrés Felipe. Pues igual me pueden decir que no está. La probabilidad de que... Dime. No. Tú, por favor. Creo que... Perdóname, ¿cómo es tu nombre? Daniela Martínez. De la Universidad Libre. Creo que comparto con lo que decía el estudiante. Tu compañero Carlos. Compañero Carlos. Comparto lo que él dice. De pronto es algo muy interesante ver no solamente las diferentes posturas, sino también mirar que a pesar de todo, pues digamos que cada universidad le infunde a los estudiantes sus ideologías dentro del mismo currículo.
Y es interesante ver cómo contrastan esas ideologías entre todos nosotros para un mismo punto y para algún tema en específico. Se ve reflejado en los docentes y se ve reflejado en nosotros porque pues obviamente los docentes tienen sus formas diferentes, sus pensamientos diferentes, pero pues igual digamos que se podría decir que como todos los caminos llegan a Roma, o sea, básicamente era un eje central que tenían diferentes posturas, pero pues la idea era llegar a lo mismo. Entonces yo creo que es enriquecedor para nosotros, nos aporta muchísimo, por lo menos a mí me agradó muchísimo poder venir a conocer diferentes universidades, diferentes profesores, diferentes metodologías, diferentes compañeros, diferentes pues ya que colegas, te podría decir. Entonces pues la idea es poder, que si se puede perpetuar la clase, sería perfecto porque no es solo, que no solo se quede aquí en nosotros, sino que también se pueda también a los demás y que también se siga dando el espacio. Muchas gracias. Nos queda a nosotros, quienes dirigimos los procesos en la red, que somos los representantes de las 8 universidades que mencioné, agradecerles a ustedes la disposición, la participación, decirles que siempre los hemos recibido en nuestras universidades con mucho cariño, que cualquier situación que se haya podido presentar en este proceso, por supuesto, pedimos que nos excusen por ella en la medida en que les haya causado alguna dificultad o inconveniente, pues porque algunos asuntos se salen de nuestras manos. Pero por todo lo demás, nuestra disposición es total. Siguen siendo bienvenidos a nuestras universidades tienen convenios, tienen acuerdos, cuando ustedes lo tengan a bien, son bienvenidos en ellos, de verdad que los recibimos con mucho cariño. Nuestros estudiantes es lo mejor que nos pasa a nosotros, porque somos profesores y la razón de ser son nuestros estudiantes, nuestra vida académica, la investigación, poder compartir nuestro conocimiento, poder aprender de todos ustedes. Entonces, este proyecto es exitoso en la medida en que quienes participan en él lo conviertan en exitoso. Por supuesto que nuestros esfuerzos hasta donde sean posibles serán por mantener el proyecto de cátedra itinerante. Nuestros esfuerzos es llegar a más universidades y nuestros objetivos incluso están considerando llegar a universidades de fuera de Bogotá con las experiencias de algunos de ustedes que en el tiempo tal vez las podamos ir requiriendo. Por supuesto, sus profesores son quienes más los conocen y quienes nos podrán decir quiénes podrían participar en una experiencia que podamos generar a nivel extra, fuera de la ciudad y fuera de nuestras universidades. Nuevamente, muchísimas gracias. En nombre de la Red para la Formación en Revisoría Fiscal, muchísimas gracias y esperamos que esto sea una verdadera experiencia académica y de vida y profesional para ustedes. Muchas gracias. Gracias, la última sesión de la cátedra, y fundamentalmente hoy el tema que nos ocupa son los procedimientos disciplinarios para investigar y castigar infracciones éticas. Nosotros hemos venido trabajando a lo largo de estas sesiones muchos aspectos referidos a qué entendemos por ética, cuáles son los desafíos de la ética, etc. Tocamos como algunos temas referidos ya propiamente dicho al código de ética, pero hoy es importante que nosotros tengamos presente que nosotros lo que tiene que ver con los procedimientos éticos no lo vamos a mirar, a repetir el código de ética, porque eso fue ya una sesión de la cual estuvimos trabajando. Entonces, hay un aspecto que es importante que nosotros tengamos presente cuando utilizamos la palabra castigo. Fundamentalmente, cuando ustedes en su casa le digan, o por ejemplo, cuando ustedes eran pequeñitos, cuando los castigaban, cuando cometían algo que estaba contra las normas de la casa. Entonces, efectivamente, alrededor de esto hay toda una construcción social sobre cuándo se castiga y de qué manera se castiga. Y a veces hay algo que hemos introyectado en el discurso de nosotros y es el peso que tiene que ver como a quién vamos a castigar y de qué forma lo vamos a castigar. Sobre todo cuando nosotros decimos hay que poner castigos más fuertes.
¿Por qué se afirma que se requieren castigos más fuertes? Porque de pronto las personas dentro de su imaginario tienen que a medida que se incremente el castigo, cambia la conducta. Y eso tiene mucho que ver con la forma como se ha construido desde la escuela misma. De hecho, que en muchas teorías pedagógicas decían, por ejemplo, que la letra con sangre entra. Es decir, si a la gente se le pega, la gente puede comprender de mejor manera un hecho. Y eso no es nada diferente a la frase que nosotros decimos, o en el momento que decimos, hay que incrementar las sanciones. Entonces fijémonos que hay como unos discursos que están dados de la perspectiva de lo cultural que van teniendo unas implicaciones bastante fuertes. En este orden de idea, cuando nosotros hablamos de por qué hay que castigar, y más aún por qué castigar cuando se alude o cuando se afecta la conducta, hay algunos aspectos que nosotros tenemos que ir comenzando a mirar. Mira, por ejemplo, en el caso tuyo, la forma de concebir tú el contexto de familia va a ser totalmente diferente a la concebir la familia en tu caso. Es decir, que la cultura de la casa de ella dista de la cultura de la casa de ella. En mi casa puede pasar que está prohibido comer en la habitación y que todo el mundo debe ir a comer a la mesa a las 6 de la tarde. Habrán otras culturas donde cada cual llega buenas noches para todo el mundo y cada cual se va a comer en el sitio donde pueda comer. Y habrán otro tipo de personas que efectivamente no tendrán nadie con quien compartir sus espacios y deberán ir a comer solos o solas. Esto de inmediato nos lleva a nosotros a un hecho coyuntural, y es que efectivamente nosotros no podemos hablar de que todo el mundo entiende las cosas de la misma forma. Cuando nosotros hablamos que hay que sancionar una conducta, es porque efectivamente un conglomerado social comienza a plantear que hay la necesidad de hacer esos cambios. El tema de poder hablar de unos marcos o unos consensos mínimos en las sociedades viene por un tema de carácter cultural. Y yo quiero que nos centremos aquí porque fundamentalmente las sociedades comienzan a evidenciar un resquebrajamiento de algunos esquemas de valores y sobre todo una forma de ir atentando contra las formas de vida humanas y no humanas. Este resquebrajamiento va a conllevar a que efectivamente las sociedades tengan que comenzarse a preocupar o que tengan que comenzar a reaccionar en ese contexto. ¿Qué se venía generando en este contexto de la sociedad? Se venían generando cosas muy particulares que comienzan a mirar, por ejemplo, los aspectos referidos a la deshumanización planetaria y aspectos referidos también a lo que era la pérdida de soberanía, la pérdida de elementos que identificaban a determinados grupos culturales. Esta pérdida de estos valores, esta pérdida de estos consensos va a llevar a que las sociedades tengan que decir, oye, esperemos un momento, es el momento de parar y poder comenzarnos a plantear unos nuevos esquemas. Y es cuando comienzan a hablarse de que efectivamente no podemos entender las acciones de castigo desde una perspectiva aislada, sino que todos los hechos van a estar relacionados, van a tener un mismo hilo conductor. Entonces, en este orden de idea, cuando nosotros comenzamos a mirar que la sociedad comienza a inquietarse porque unas prácticas que están haciendo unos determinados conglomerados, unos determinados sujetos o unos determinados actores comienzan a afectar el colectivo de la sociedad, esto nos va a llevar a una inquietud de fondo. Debemos establecer como un parámetro para que ellos no lo transgredan. Y este parámetro no es necesariamente del orden jurídico. Este parámetro está mirado desde la perspectiva de la acción del sujeto. Y esto nos lleva a que efectivamente las sociedades se inquieten por algunas reflexiones. Y yo quiero que comencemos a mirar algunas de estas reflexiones. ¿Desde cuándo comenzó la sociedad a preocuparse por el tema de la contaminación? En los 60... cuando la sociedad comienza a mirar el tema de la contaminación ambiental, lo comienza a mirar no desde una perspectiva histórica,
Mirémonos muchas particularidades que hay, sobre todo en el tema de la arquitectura. Miren, cuando nuestros papás eran jóvenes, ellos pedían que donde hubiera un árbol se cortara, porque eso llamaba animales, plagas, etc. Y nosotros hoy, ¿en qué espacio queremos vivir? En las reservas, donde hay árboles, donde hay verdores, etc. Mirémonos que efectivamente todos estos conceptos comenzaron a expandirse. Y traigo este ejemplo para que nosotros comencemos a mirar dinámicas que se venían dando en la sociedad. Una de estas dinámicas está relacionada con el tema del capitalismo, otras están dadas con el tema del desarrollo de las empresas, otras están dadas también con todo lo que tenía que ver con la forma como se van conservando las tradiciones en determinadas sociedades. Esto no se veía desde una perspectiva netamente jurídica. De manera especial, las llamadas sociedades capitalistas comienzan a generar unas primeras reflexiones, porque también es importante que nosotros a veces vemos como que Estados Unidos, todo está lo malo en Estados Unidos. También en Estados Unidos hay personas que tienen planteamientos críticos y que también generan discursos alrededor de la situación o de la forma como se vienen dando ciertos aspectos expansionistas, y comienzan a generar toda una serie de cuestionamientos que no necesariamente estaban en el orden jurídico. Estos aspectos fueron lo que fueron considerándose como un esquema de valores que fueron dotando a todo el esquema global. Y esto también nos lleva a que efectivamente se comiencen a hablar de unos nuevos campos de discusión de la ética. Y con estos nuevos campos de discusión de la ética comienzan a surgir fundamentalmente en la sociedad algunas cosas para comenzar a pensar. Este cambio que se daba en la sociedad hacía pensar de que ya no podíamos entender de la misma manera la forma como le asumía responsabilidades un profesional. Si estas dinámicas de la sociedad están cambiando porque se están dando unas nuevas dinámicas sociales, unas nuevas formas de poder, unas nuevas formas de hegemonía, pues también comenzaron a plantearse que los profesionales en ese contexto debían asumir otras responsabilidades. Y una de ellas es que no podía quedarse callado. Había muchas cosas que se habían comenzado a cuestionar y a pensar. Y uno de ellos era cómo iba a ser el actuar del profesional en ese nuevo contexto que se venía gestando. Y esto es lo que nos hace comenzar a pensar cómo debe entenderse entonces dentro de esta misma dinámica, cómo debemos comenzar a mirar los conceptos de ética, los conceptos de moral, pero también los temas de sanción o de conductas que afectan contra ese consenso. Y aquí viene uno de los primeros elementos. Con todo esto que se genera, los campos de discusión sobre la ética y la moral que deben regir a estas y a otras relaciones con la sociedad global van a estar planteados desde una perspectiva de responsabilidades de los profesionales y no necesariamente como se venía dando anteriormente. Yo respondo solamente por la afectación que yo haga aquí, pero ante todo este debate comienza a decirse, oiga, mire, y yo quiero colocarles un ejemplo para el caso colombiano. Nosotros en Bogotá tenemos muchos humedales y aquí llegan las aves migratorias de Canadá. Hubo que crear como un diálogo y decir, oiga, si ustedes ese humedal lo destruyen, ¿qué va a pasar con esas aves? Llegan desorientadas. ¿Y qué va a pasar? Se van a morir, porque no tienen forma de regresarse. Cuando ellas llegan y no encuentran su sitio, ¿qué hacen? Están perdidas. Entonces fijémonos cómo se comienzan a establecer estos otros diálogos, y esto es por citarle un ejemplo propio de las ciencias naturales, pero esto también se puede dar de las dinámicas sociales y de manera especial en las dinámicas de los negocios. Entonces comienzan a hablarse que ya no podemos entender la ética en una dimensión cerrada, sino en una perspectiva de interacción con múltiples otras comunidades. Esto nos va a hacer entender entonces el concepto de qué debe castigarse y adicionalmente cómo deben entenderse algunos aspectos referidos a las relaciones de los sujetos. Yo voy a permitir comenzar a hacer estas tres primeras afirmaciones que realmente vamos a mirar que son 5. Lo primero que se comienza a plantear frente a todo este contexto es que la sociedad debe plantearse una nueva escala de valores que no necesariamente concuerda con la escala de valores clásica.
Y eso era apenas entendible y quizás para ustedes es mucho más fácil poder comenzar a comprender ese cambio en el contexto de las escalas de valores. Hacía un tiempo que se consideraba como honestidad. ¿Quién era honesto? Para ustedes, ¿quién debe juzgarse como honesto? El que siempre dice la verdad, el que no se roba las cosas. Y si yo traigo el mismo principio de honestidad en este salón, ¿quiénes serían honestos en este salón? Nadie. Es relativo, sabemos que es como decir la verdad. Si yo estoy de acuerdo con una sociedad, estoy diciendo la verdad. Ahí puede ser mentira, para otra sociedad puede ser mentira. Entonces, yo me consideraría honesto, pero es mi posición. Falta darle el punto de vista a los demás. O sea, por el medio de su vecino ya no es honesto. Entonces, mira, hay un ejemplo frente a eso. Ay, pero no hay tanto. No, claro, adelante. Bueno, resulta que en una charla una vez sobre motivacional empiezan a contar que un señor ha solicitado, pues ha pedido una pizza a su habitación. Resulta que cuando llega a la caja de la pizza, lo que se encuentra el señor es con una caja de pizza llena de dólares. El tipo dice, venga, ¿qué es esto? Este dinero no es mío, esto no fue lo que yo pedí. El tipo se ha ido, entrega la pizza, aunque antes de eso la chica con la que estaba le dice, ven mi amor, ¿por qué no nos quedamos con ese dinero? O sea, nadie se va a dar cuenta. Él decía, no, yo no puedo quedarme con esto. Entonces él va a la pizzería, entrega la caja con el dinero y entonces cuando le entrega el señor le dice, venga, usted escuchó en la radio que estaban buscando una caja con unos dólares y no sé qué. No, señor, yo no escuché eso, simplemente este dinero no es mío, se lo entrego a usted. Bueno, entrégueme mi pizza. Y el señor le dice, venga, lo que pasa es que mi hermano trabaja en la radio y entonces nos gustaría hacerle una entrevista a una persona que entrega un dinero y todo eso. Entonces llega él y le dice, no señor, yo solamente necesito mi pizza y me quiero ir ya para mi casa. Entonces le dice, pero señor, mire, esto sería una experiencia muy interesante para contarle en la radio. Y le dice, ¿me permite un momento? Entonces claro, le permite un momento. Lo que pasa es que yo no estoy con mi esposa. La que me acompaña no es mi esposa. Entonces, ¿cómo voy a salir yo en una entrevista diciendo que me encontré una caja con dólares cuando solicité una pizza a un servicio de habitación? No lo puedo hacer. Simplemente entrégueme la pizza y no diga nada más. Entonces, ¿qué es lo particular de esta historia? ¿Que el señor es honesto? Sí, pero no es sincero. ¿Por qué lo ocultó todo? Honesto porque él no se quedó con el dinero. ¿Él se lo llevó? No, él lo entregó. Pero no es necesariamente sincero con lo que hace. Entonces miren que hay un juego en la actitud. O sea, el señor puede que sea honesto con entregar el dinero, pero no es sincero. Por tal, no es íntegro. Entonces miren cómo juega las situaciones para que uno pueda interpretar cada uno de esos valores que uno nunca los ve. Y lo que pasa es que en los valores uno siempre tiene como una escala de tonalidades entre muy claros, un poco grises y más oscuros. Entonces, qué pena, José, hacer esa intervención ahí. Al contrario, porque de todas maneras ahí hay un tema que es muy importante y es la manera como va a surgir la escala de valores en la sociedad contemporánea. ¿Para qué les he contado todo este tema de qué pasó en el escenario global, de por qué la gente se comenzó a plantear cosas, a reflexionar cosas, y la gente comienza a plantear una nueva escala de valores? Por lo tanto, comienza a elegir un nuevo contexto social. ¿Qué es más importante? ¿El señor que asesina, los niños que se mueren en La Guajira o los derechos de los perros? Los derechos de los perros. Hasta, por cierto, que salimos a las calles a protestar o a defender, porque para nosotros en esta sociedad es más importante el perro que el niño, porque el niño puede llorarle a la mamá, pero el perro no le puede hablar a la mamá. Entonces fijémonos,
que esto nos lleva a que efectivamente la sociedad erija una nueva escala de valores, que no es la escala de valores clásica. Por eso muchas veces ustedes cuando están en algunas clases, ustedes escuchan unos discursos de los profesores y ustedes dicen, oye, pero este discurso del profesor como que no encajamos en él, o el profesor ya está como muy desactualizado. No es necesariamente que el profesor esté desactualizado, sino que la escala en que se mueve el profesor no necesariamente es la escala que está dentro de los valores que ustedes apropiaron. Ustedes están apropiando unos valores diferentes a los que aceptaron o los que apropiaron otras generaciones. Entonces, por ejemplo, las abuelas tenían un valor que era respetar a su marido hasta la muerte. Pues ahora si su marido le molesta mucho, pues no. Hablar que más interesante. Y específicamente, hoy, ¿quién tiene más valor? Miren por lo menos ustedes entre las chicas, ¿quién tiene más valor? La que mande al novio a freír espárragos. Entonces uno dice, oiga, pero ¿cómo usted le aguanta a su marido? Déjelo, usted está joven. Anteriormente era, no, usted tiene que soportarlo porque usted va a ser la salvación de ese hombre. Pues que se condene al infierno, dirían ahora. Entonces, que veamos que esa escala de valores fue movida, no es que vamos a decir, no, cambiamos los valores porque quisimos cambiarlo. Hubo un cambio en la sociedad, hubo un cambio de ideología y pues hicieron que los valores cambiaran. Entonces, esto nos va a llevar efectivamente a que se planteen otras situaciones, otras posiciones, pero también que se planteen otras reflexiones, como la del señor de la pizza. Es como cuando usted dice, no, yo nunca le he sido infiel a mi pareja, solamente he tenido un desliz con algunas personas. Entonces, un poco vayamos teniendo en cuenta qué está pasando con este nuevo erigir de este esquema de valores de la sociedad. Ahora bien, esto llama mucho la atención, porque imaginémonos si nosotros pasáramos de desliz en desliz, terminaríamos siendo el himno nacional, totalmente tocados. Todo el mundo en todos los eventos toca el mismo himno nacional. Ese es un tema de fondo. Y perdónenme que le traiga el ejemplo así como se los traigo, pero no creo que esta es la forma más didáctica de poder hablar de ese cambio de la escala de valores, porque efectivamente en la sociedad comienza a existir un campanazo de alerta. Si efectivamente no hacemos un pare y establecemos esos consensos, sin importar los contextos culturales, situaciones y posiciones en determinadas sociedades harían que elementos particulares de los sujetos terminaran por afectar las colectividades. Entonces aquí comienza a erigirse un nuevo concepto o una nueva categoría, y es esta afirmación que ustedes leen en esta presentación. Siendo así, se entiende como una falta disciplinaria a toda aquella acción disciplinaria que atenta contra el bienestar y que habilita la aplicación del procedimiento según el código deontológico previamente establecido. Y aquí donde yo quiero colocarle un tema coyuntural, y es previamente establecido. Esto es lo que efectivamente va a plantear esa escala de valores que se erige en la sociedad y que efectivamente va a ser asumida por los colegios profesionales, para el caso de nosotros, pues por el organismo rector de la profesión y por las sociedades en general. ¿Qué le vamos a tolerar a un profesional y qué efectivamente no le vamos a tolerar? Hay que decirle, usted lo hizo mal, hay que sancionarlo, hay que castigarlo. Entonces aquí es donde entra todo este aspecto. Aquí yo coloqué intencionalmente el término código deontológico, porque efectivamente lo que nosotros tenemos son unos códigos donde están planteados unos deberes, ahí hay como un listado de obligaciones, de inhabilidad, y es un campo más de la deontología y no de una perspectiva, pues no, pero nosotros tenemos, como lo hemos introyectado, como código de ética, pero realmente es una perspectiva más deontológica. Y esta serie de valores son asumidas dentro de lo que se conoce como un código de ética que puede ser regulado normativamente. ¿Qué hace el condicionante o qué conlleva que efectivamente se considere que ya está normado? Porque previamente se pacta que esto está prohibido y esto está permitido. Y eso queda reglamentado y aceptado por determinados conglomerados o por determinados grupos sociales. No lo llamemos conglomerados propiamente hechos, sino por determinados grupos sociales. En este orden de ideas,
cuando nosotros vamos a emitir algunas sanciones, dentro de ese consenso previo deben estar procedimientos previamente pactados. Porque ahora bien, yo estoy diciendo dentro de ese consenso, yo comienzo a decir, mire, está prohibido que usted atente o que usted tenga conductas agresivas contra otro profesional. Listo, pero en caso de que usted agreda al otro profesional, ¿cómo comprobaré yo que efectivamente usted lo agredió? Entonces, dentro de ese aspecto, dentro de esas escalas, también se comienzan a plantear procedimientos y acciones. Y se comienza a hacer unos determinados planteamientos que van por esta vía. ¿Hasta qué punto vamos a decir, eso que usted hizo no es una buena intención, sino que es una acción dolosa o una omisión? Porque hay personas que pueden omitir cosas. Y allí también debe ser una acción que efectivamente violenta el consenso. Entonces comenzamos a mirar que efectivamente yo, aferrado a que tenía una buena voluntad, yo no puedo justificar conductas de mi parte que son conductas no tolerables dentro del código deontológico o dentro del código de ética. Y esto nos lleva efectivamente a que nosotros entonces comencemos a plantear de que para evitar esa subjetividad entre lo que es bueno y es malo, listemos qué vamos a considerar bueno y qué vamos a considerar malo. Entonces, hasta aquí llegamos a unas primeras conclusiones. Primero de ellos es que la sociedad establece una escala de valores y que esas escalas de valores son asumidas por los profesionales. Que cada profesión, que cada área de conocimiento va a asumir la escala de valores desde la responsabilidad misma de sus profesiones. Punto número 2, que para que una conducta que está allí tipificada o señalada como una conducta que viola ese código de ética, debe estar primeramente listada y no que se va a listar después de cometidos los hechos. Y que ese elemento previo, que sería el ítem 3, implica unos procedimientos, primero para poder investigar el hecho, también para poder sancionar el hecho y también para permitirle que el otro pueda poder descargar o informar qué fue lo que se hizo. Entonces, hasta aquí tenemos estas primeras afirmaciones. Y con esto subsanamos un tema de fondo que hay en los ejercicios profesionales y es el tema yo lo hice de buena voluntad. Entonces, esto sería lo que se persigue con este aspecto. Entonces, a raíz de estos procedimientos se comienzan, o a partir de esto se comienzan a generar dentro de la escala algunos consensos. Y es que vamos a tolerar como algo que es aceptable, algo que más o menos lo acepto, o qué cosas definitivamente hay que decir no deben aceptarse. Entonces, los códigos de éticas, para poder establecer las sanciones o los castigos, comienzan a establecer unos acuerdos que son de lo más interesantes. Si usted cometió algo, no podemos decir que lo suyo es malo o es bueno. Lo primero que debemos hacer, según lo que explicábamos ahorita, es investigar el hecho. Pero previamente también tenemos que hablar si ese acto que tú cometiste es un acto gravísimo, un acto grave o un acto de menor importancia. Entonces, estos códigos van a comenzar a establecer como dentro de esa escala unos niveles también de cómo debe entenderse el ejercicio o el nivel de poder comenzar a hacer las sanciones. Estos aspectos son trabajados en la sociedad contemporánea en lo que se conoce como la escala de valores de Elena Gismeros. Entonces, la escala de valores lo que comienza a plantear es que en los códigos deontológicos de ética realmente lo que debe existir es una estructura que dé cuenta de este listado de cosas que ustedes ven acá. Que efectivamente yo puedo cometer faltas leves sin ninguna intención o faltas leves con acciones dolosas, pero también puedo cometer faltas leves que cometí por primera vez, o puede pasar que yo lo volví una moda. Cada vez que puedo hago lo mismo. Ay, me llevé la caja de la tesorería porque mi hermana tenía ganas de una pizza, entonces me llevo la plata de la tesorería. Entonces fijémonos que hay aspectos cruciales. Hay faltas que, a pesar de ser leves, pueden ser reiterativas. El tercer aspecto tiene que ver con las faltas graves.
yo les traté de colocar un tema que efectivamente eso no está, y quiero que antes que salgan letreros y me vayan a colgar ustedes, el tema de los periodos fue un ejercicio que yo me di a la tarea, yo tengo el grafiquito en Excel y se los puedo compartir. Yo me di a la tarea de aplicarle esta escala de Elena Gispero a la sanción que daba la Junta Central de Contadores, y lo que hice fue mirar las relaciones que podían generarse allí. Entonces un estadístico muy básico, tampoco es que sea un estadístico muy aplicado, pero entonces lo que quieran conocerlo a más detalle yo se los puedo pasar sin ningún inconveniente, y esto fue lo que hice aquí. Entonces hay faltas que a pesar de ser graves se vuelven recurrentes. Lo que les decía ahorita, hay personas que les gusta tener los pequeños desliz todos los fines de semana. Entonces ya se vuelve como que, oye, ya eso no es tan leve, ya eso es algo grave. Entonces ya es una persona que está como desesperada. Y que adicionalmente hay faltas graves y hay faltas que se llaman gravísimas. Y esto en el ordenamiento jurídico genera mucho ruido. ¿Cuál es la diferencia entre grave y gravísimo? Si los dos están igualmente graves. Fíjense, eso llama mucho la atención porque la escala de valores, y muchas veces ustedes encuentran este término en los códigos de ética, pero ¿qué es lo que quiere decir eso? Puede ser cuando afecta directamente los derechos de la persona, o sea, cuando afecta un derecho fundamental. Y también cuando efectivamente yo puedo tener una superposición dentro de la organización y pude yo prevenir el hecho y yo no tenía ningún tipo de subordinación o no tenía ningún tipo de condicionante y tenía toda una autonomía, pero sin embargo incidía en el hecho. Entonces, eso es lo que se considera como el tema gravísimo. Y el tema gravísimo no aparece de casualidad. El tema gravísimo aparece desde la perspectiva cuando se hablan de sociedades globales. Por eso el tema está vinculado con el tema de derechos humanos, que tiene que ver fundamentalmente con acceso a la información para el caso de nosotros. Entonces ahí se genera como ese otro punto que también es como de aspecto de vital importancia, y esto nos lleva a que entonces nosotros planteemos la siguiente reflexión. ¿Qué se considera entonces que amerita una sanción? Y aquí hay unas cosas que nosotros podemos comenzar entonces a mirar. Si nosotros somos juiciosos, a partir de la diapositiva anterior, ¿qué podemos nosotros comenzar a mirar? Que efectivamente no solamente hay una violación al código de ética cuando hay hechos, sino cuando hay actos y cuando hay omisiones. Y que el código de ética no solamente estaría planteado en sus generalidades desde una perspectiva de prohibiciones. Para el caso de nosotros parte el tema de la fe pública, pero también habrían otras lógicas a partir de la escala que anteriormente presenté y tienen que ver con las violaciones a las incompatibilidades. Entonces todo esto debe quedar incluido dentro de este código de ética. Y también deben considerarse algunos otros tipos de violaciones a consenso que hacen determinados grupos de profesiones o determinados sectores en términos de criterio que aplican directamente a ese sector. Esto nos lleva a que nosotros entonces debamos contar en todo código de ética con unos procedimientos. Y estos procedimientos no deben ser unos procedimientos cualquiera, sino deben ser procedimientos para enjuiciar esas conductas y también para tratar estas conductas. Entonces, yo aquí también igual he tomado el tema general para los códigos de éticas profesionales y lo que hice fue que le fui adaptando unos elementos que tienen que ver directamente con el ejercicio profesional. Porque a veces nosotros cometemos un error, que pensamos que todo está en nuestro código de ética. Hay unos aspectos que deben ser comunes a un código de ética profesional. Y dentro de ellos está, el primero de ellos, es que una conducta que se sancione debe ser una conducta que realmente ha sido cometida. El punto número 2 es que una conducta no puede ser sancionada
por un cuerpo de profesionales diferente al de los profesionales al que pertenecen. Y esto hace parte dentro de la misma escala de valores. En una de las intervenciones del doctor Franco traía una reflexión que a veces vemos que en Colombia los contadores los sanciona Pedro, Juan, María y Manuel. Y esto tiene una lógica desde la perspectiva deontológica fuerte. Y es que el cuerpo profesional es el que sanciona la conducta, porque ellos están representando al colectivo de la sociedad. Y no cualquiera que quiera llegar puede venir a imponer sanciones porque quiere imponer. Entonces, eso hace parte de las reglas generales que debe tener el código de ética. Debe estar también incluido o debe existir, para que exista la sanción, debe existir una intencionalidad. Para que exista una sanción, debe violarse ese consenso, pero también para que exista una sanción, yo debo reconocer que el otro, a pesar de que ha cometido una falta, tiene dignidad. Y que debe reconocerse su dignidad. Y esto es lo que la Constitución Política va a hablar de debido proceso. Estos son los criterios entonces que vamos a tener para poder decir hay una sanción. Si esto no se da, pues efectivamente no puede existir la sanción. Hay una que es obligatoria y es efectivamente el debido proceso, pero hay alguna de estas que puede ser una de ellas o pueden ser todas las anteriores. Esto nos lleva entonces a que nosotros efectivamente comencemos a mirar algún tipo de aspectos. Primero, para poder determinar una falta cometida, nosotros tenemos que comenzar a mirar algunos aspectos. Ustedes recuerdan que ahorita les decía que habían faltas que eran graves, faltas leves, hay faltas leves que son recurrentes, y hay unas graves y hay unas que son gravísimas. Entonces está, o como se diría en Pasto, gravísimas. Entonces hay varios tipos de sanciones. Entonces, para poder nosotros ubicarlas dentro de esas condiciones, nosotros tenemos que comenzar a mirar un listado. Y los códigos de deontología, que también los tiene establecido el código de ética de la contaduría pública, implican algunas de ellas. Primero, comenzar a analizar si la persona en la acción que va a cometer refleja un hecho premeditado o un hecho pensado y analizado. Hay personas que muchas veces caen por su propia inocencia, o hay personas que caen por un engaño de amor y sencillamente pasan muchas cosas. El otro punto es que tenemos que mirar que hay algunos que cometen actividades de una perspectiva altruista. Entonces el tema de los actos contra la ética o que generan una sanción tiene mucho que ver con la parte altruista, cuando alguien dice yo me llevé el dinero de la tesorería de la empresa porque mi hija estaba en la clínica y no tenía plata para el medicamento. Ese es un caso típico de un hecho altruista. Y este hecho, a pesar de ser un hecho efectivamente que atenta contra ese consenso, no podría mirarse como aquel que lo hizo de forma diseñada y diagramada. O sea, que lo tenía previamente, como diría el Chapulín Colorado. Lo tengo fríamente calculado. Entonces, ahí sería como esa diferencia. Otro aspecto que tenemos que mirar es que una sanción no se puede imponer con las mismas lógicas cuando la persona reconoce que quiere tener una actitud de cambio, o que manifiesta o que prevé que hay una intención de cambio, y que adquiere un compromiso para no repetir la conducta. Esto implica también que existe otro tipo, y es cuando efectivamente las personas aceptan cargos, o efectivamente cuando las personas siguen como jugando el juego de no asumir responsabilidades en un hecho cometido. Estos aspectos van a conllevar a que efectivamente no se le dé el mismo trato a los hechos que se cometen. Ahora bien, esto nos lleva a que nosotros hagamos entonces algunas conclusiones generales.
Lo primero que nosotros tenemos que comenzar a mirar es que cuando nosotros hablamos de conductas, y aquí quiero que de pronto lo vayamos tratando de concluir en colectivo, cuando ustedes escuchan el tema de conductas que se sancionan, ¿a qué se alude? Cuando hay que sancionar una conducta ética, por ejemplo. Cuando viola la escala de valores o de consensos que se ha establecido en la sociedad. Este es un primer punto que es importantísimo. ¿Y por qué hay que respetar esa escala? Porque efectivamente dentro de la sociedad se tiene una confianza con el otro y se espera del otro una actitud. Entonces, con esto se evita de que no se resquebraje esa confianza depositada. El segundo punto tiene que ver con garantizar cualidades de trabajo y cualidades profesionales. El otro punto tiene que ver con aspectos referidos a la cultura. Y el último de ellos tiene mucho que ver con el tema de comprender toda la construcción histórica y hacia dónde va el devenir de una determinada profesión. Cuando efectivamente nosotros tenemos una escala de valores que defendemos, que la establecemos allí para poder tenerla como punto de garantía, también lo que nosotros estamos llegando es a un punto crucial, a evitar de que esa profesión a futuro pueda perder la estima o el reconocimiento que la sociedad necesita. Entonces, esto, muchachos y muchachas, es lo que se conoce con lo que tiene que ver con procedimientos para sancionar y para poder investigar conductas éticas. ¿Esto hasta aquí queda claro o hay 100.000 preguntas? Mientras ustedes van pensando las preguntas, yo les traje esta reflexión. Y esto quiero que sea la gran reflexión. Nosotros en la contaduría pública seguimos diciendo, hay que sancionar a los contadores, hay que imponer sanciones más fuertes, pero pocas veces nosotros nos hemos preguntado qué tipo de sujeto es ese contador. Nosotros efectivamente no podemos hacer sanciones o pedir sanciones si previamente no estamos edificando al sujeto. Y uno de los primeros aspectos que tenemos el gran desafío aquí, sobre todo por esta escala que hemos visto hoy, fíjense que esta escala no parte por juzgar, la escala parte por conocer. E igual, aquí también puede estar la mamá, la tía, la abuela, o pueden estar ustedes mismos o ustedes mismas reflejados. ¿En qué momento efectivamente, pues, por un deseo de vivir, puede incurrir en una cantidad de sanciones? Entonces, espero que esto les haya servido de reflexión. Si hay alguna pregunta, yo estaré atento. Si no, pues muchísimas gracias.